Davey, uno de los artistas más pegados ahora mismo y con más potencial dentro del trap hispano. Estoy seguro de que habéis escuchado su tema más conocido, el de ¿Quién es Davey? Y seguro que os ha llamado la atención el pedazo de beat que usa para este tema. Es un beat que pega muy duro, es bastante simple de hacer y hoy os voy a enseñar un ejemplo de cómo podéis hacer beats estilo Davey. Antes de pasar con el vídeo os quiero decir que este beat lo he hecho usando mis dos packs de sonido. Uno de ellos es el Look Alive One Shot Kit, que es con el que hago la melodía y tiene más de 250 sonidos de muy buena calidad que ya vais a ver en este vídeo cómo los uso. Y por último, para unos drums que revienten el beat, estoy usando también mi pack Legends Trap Drum Kit con más de 80 sonidos de drum kit, que son literalmente los que uso en cada beat. Así que vais a tener el link abajo en la descripción. También quedaos hasta el final del vídeo porque tengo un regalo para vosotros y pasamos a FL Studio. Ok chavales, pues ya estamos aquí en el FLP y como he dicho en la intro voy a estar usando solo sonidos de mi pack de one shots que acabo de sacar, que tiene más de 200 sonidos que son de muy buena calidad. Como veis aquí arriba a la izquierda tiene bajos, campanas, flautas, guitarras, pianos, tiene un poco de todo. Y como vais a ver en este vídeo, los sonidos son de muy buena calidad. Así que empezamos con lo primero de todo, que es este one shot de aquí, que es una key pero actúa como un pad y nos va a servir para hacer la melodía principal, que es esta que veis aquí. Pues empezamos por lo primero de todo, que son las notas raíz, que básicamente el beat está en D sostenido menor, entonces copiamos otra vez D sostenido menor y bajamos a la sexta nota, que es B, y esto se repite todo el patrón. Y aquí arriba es más de lo mismo, es muy sencillo. Esto básicamente es un acorde menor de D sostenido. Si os fijáis, estamos jugando con la nota raíz, la tercera nota y la quinta. Lo que no están puestas a la misma vez, sino que esta suena un poco más tarde. Y también algo muy importante que hago es ir variando entre la tercera y la segunda nota, ya que estas dos de aquí, al estar juntas, tienen una denotación mucho más oscura y nos sirve para darle un poco más esa vibra de Davey, que es una vibra un poco más dark para este tipo de melodías. Y voy a recrear esta melodía muy rápido para que veáis cómo la hago. Ponemos las dos primeras notas, que serían estas de aquí, y hacemos este patrón, que estamos jugando con la primera, la tercera nota y la quinta y otra vez la primera. Y aquí hacemos lo mismo de nuevo, ponemos la primera nota y ponemos ahora la segunda. Y aquí ya subimos otra vez. Pero antes de esto ponemos otra nota aquí. Y ya tendríamos la melodía principal, que luego se repite todo el rato tal que así. Seguimos con el siguiente sonido y en este caso es una campana que suena tal que así. Con este sonido básicamente lo que he hecho es un pequeño acento para que acompañe a la melodía principal y suena tal que así. Seguimos con el siguiente sonido, que es este bajo de aquí. Ya veis que es un sonido muy potente y muy importante. Para que no se colapsen todas las notas de este bajo, lo que hacemos es ir al sonido, clicamos con clic derecho, le damos a Cut Itself y luego entramos en el sonido, vamos a este apartado aquí y lo ponéis tal y como lo tengo yo, que es con el hold al máximo y todas las otras pestañas bajadas. Pues bien, como veis, para el patrón del bajo no me he complicado mucho, pero sí que le he añadido un poco más de variedad. No solo seguimos las notas raíz, sino que hemos añadido alguna otra como estas dos. Y el patrón de bajo con toda la melodía suena tal que así. El siguiente sonido que le voy a añadir es un staccato, que es este sonido de aquí. Son unas strings, así le damos un toque más orquestral a esta melodía. Y el patrón es el siguiente. Y seguramente estáis pensando, Marc, esto suena bastante a mierda. Ya lo sé, pero es porque le falta un poquito de reverb y algunos efectos más que más tarde, cuando acabe de enseñaros la melodía, le añadiremos. Para este patrón no hay ningún secreto, es ir poniendo notas donde me suenen bien. Y para la gente principiante que se encuentre con este problema de que no sabe qué notas están en escala, nos vamos aquí, vamos a View y activamos esta opción de aquí. Y luego también es Scale Highlighting. Os recomiendo poner Minor Natural y aquí podéis escoger la escala de la nota que queréis ver. Por ejemplo, yo estoy en D sostenido menor, entonces clico en esta y ya las notas que están en gris pues son las que puedo usar. Por último, chicos, he añadido estas strings aquí.
Y este sonido lo voy a añadir antes del estribillo porque genera mucha tensión y va a quedar muy bien. El patrón es el siguiente. Pues esta es toda la melodía, chavales. Ya habéis visto que los elementos suenan bastante bien, pegan bastante con el estilo de David y que los patrones no son muy complicados y lo puede hacer cualquiera. Así que dicho todo esto, os enseño cómo suena toda la melodía junta y vamos a meterle unos drums que rompan este beat. Chavales, ya estamos aquí con todo organizado, ya tenemos el loop exportado y le hemos metido algunos efectos y ahora lo que voy a hacer es meterle unos drums muy potentes con mi pack de sonidos también, que es el Legends Trap Drum Kit, que bueno, como últimamente enseño en cada vídeo, son los únicos drums que uso para mis beats y pegan durísimo. Así que no me enrollo mucho más, voy a ir escogiendo los sonidos que peguen más con esta melodía y voy a ir explicando algunas cosas que vean necesarias. Vamos a darle. Este pega muy duro. Vale, para 808 lo que suelo hacer yo es ir a este apartado aquí, lo busteamos nada un poquito, tal que así. Y ahora suena demasiado saturado, entonces le bajamos aquí. Ahora lo que voy a hacer es pillar un clap. Este encaja bastante bien. Lo metemos aquí y lo ponemos cada media barra. Copiamos de aquí y así ya tenemos el clap mucho más rápido. Primero lo que suelo hacer en mis beats es poner los drums y ya luego ponemos el 808, porque con los drums determinamos la vibra que queremos darle al beat. Vamos a hacer unos hi-hats así bastante lentos. Así me suenan bastante bien estos hi-hats y vamos a darle un poco más de complejidad. Vamos a ir añadiendo algunas notas, haciendo algunos rolls. Y aquí podríamos hacer algunos, así que vamos aquí, seleccionamos esto y le damos a chop. Voy a ir metiendo también algunas notas un poco más bajas. Así suena bastante bien, vamos a copiarlo ahora. Y aquí al final le voy a meter otro roll, que se puede hacer con Alt más U, pero es que a mí no me funciona. Así que lo hago tal que así. Vamos a buscar un snare ahora. Este me parece que suena bastante bien y que encaja bastante bien también. Este patrón me gusta bastante. Vamos a buscar un open hat. Yo creo que este va a quedar duro. Vamos a meterle también un par de percusiones y pasamos a reventar este beat con el 808. De percusiones, las que más me gustan para este tipo de género son esta de aquí y este. Y también le podemos meter el triangulito este típico, que es este de aquí. Vamos a meterle el zap este, que me encaja bastante en este beat. Aquí al final puede quedar bien. También le voy a meter esta percusión de triángulo, pero que va a sonar muy de vez en cuando, la verdad. No quiero que se repita mucho. Así que a lo mejor la ponemos en el coro o en el estribillo o alguna parte de esas. Y ahora sí que sí, pasamos a darle caña al 808 y a reventar este beat. Hacemos Alt-Tab para juntarlo todo. Y aquí añadimos un poco de variedad. Y también podemos meter algún roll. Voy a probar a ver cómo queda, pero si no nos gusta lo quitamos y ya está. Chop, hacemos tal que así.
No queda mal, a ver cómo suena. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto cómo hago yo beats de estilo Davey. La verdad que los sonidos de mi pack de one shots y los sonidos de mi pack de drum kit encajan perfectamente para un beat de este estilo, como habéis visto. Poca cosa más, chavales, gracias si habéis llegado hasta aquí por ver el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, dejad un like, suscribiros y nos vemos en la próxima.